El gran bate peruano César Abraham Vallejo Mendoza, uno de los mayores exponentes de la poesía vanguardista, padre de la literatura peruana. Todos en algún momento hemos escuchado sobre él o alguna de sus obras. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado cuál fue la finalidad del escritor peruano al crear esta historia? ¿Cómo nos puede ayudar a reflexionar hoy en la actualidad? Te vamos a ayudar a resolver estas dudas. El escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza nació en un pueblo de la serranía peruana, Santiago de Chuco, en el año de 1982. Vallejo fue el menor de los 11 hijos y vivió junto con sus padres, don Francisco Vallejo y María Mendoza Gurrionero. Vallejo comienza sus estudios en la tierra que le vio crecer, Santiago de Chuco. En este pueblito cursó la primaria y más adelante sus estudios secundarios los cursa en Huamachuco. César Vallejo estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde llegó a graduarse de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. En esta ciudad formó también parte del Grupo Norte. Debido a circunstancias desfavorables que atravesó Vallejo en nuestro país, tomó la decisión de dirigirse al extranjero. Fue así como llegó a París, donde conoció a Georgette Philippard, quien se convirtió en su esposa. Además, llegó a escribir obras que transmiten la percepción de las ideologías que adquirió el poeta, tanto el marxismo como el comunismo. Como en su cuento Paco Yunque, donde se hace notar claramente sus ideologías marxistas. Vallejo atraviesa por situaciones preocupantes en Europa, desde escasez económica como la desilusión por la falta de valoración y comprensión por sus escritos. Vallejo albergaba un sentido de servicio, entre los principales factores que marcaron el sentido de su vida. Está su origen andino y su formación católica. Más adelante, al vivir un terrible acontecimiento, que fue verse involucrado en una situación que lo llevó a terminar en la cárcel, el tener que abandonar su país lo llevó a practicar cierto proceso ideológico y político, plasmado en su arte, demostrando estar a favor de justicia e igualdad para todos. Asimismo, profundizó en el concepto del marxismo, el cual rechaza el capitalismo y mantenía semejanza con el propio concepto de justicia de Vallejo, el cual es velar por la igualdad de clases sociales. En el transcurso de la vida, los viajes que realizó y las personas que conoció fueron determinantes en su pensamiento y percepciones respecto a la justicia, lo cual influyó en el contenido de sus obras. Por ejemplo, en las que hacía ver grandes las discriminaciones que existían hacia las personas pobres, las injusticias de la sociedad, como en su cuento Paco Yunque, donde se hace notar claramente sus ideologías marxistas. El cuento Paco Yunque se basa en el cambio de escuela de un niño provinciano que en su nueva escuela sufre los abusos de Humberto Grieve. Cuando el profesor le asigna una carpeta junto a Paco Fariña, Humberto lo lleva a la fuerza a su carpeta diciendo que es su muchacho. El niño abusivo cree que Paco es de su propiedad y por eso quiere hacer con él lo que se le venga en gana. Pero Fariña lo defiende. Al final del cuento, Humberto es premiado como el mejor primer año y Paco Yunque termina llorando con la cabeza gacha. César Vallejo demuestra a través de la obra Paco Yunque la tristeza y la cruda realidad que pueden vivir algunas personas al ser discriminadas. La violencia y el vivir en un entorno hostil por la culpa de las autoridades o personas que deberían intervenir buscando la igualdad. No participan en este cambio. Es importante reconocer que la obra tiene un trasfondo marxista,
debido al contexto en el que Vallejo escribió la obra y la discriminación y la falta de oportunidades que tiene el personaje. Denota una clara injusticia y discriminación social. Una de las causas por las que el poeta peruano estuvo en París ha sido el huir de su territorio natal, que tuvo que hacer por la estabilidad de su historia y por las equivocadas acusaciones que se daban en contra. Lo que ha sido un pensar triste en la vida de Vallejo, que le permitió experimentar y mejorar su carrera como poeta y autor. Por consiguiente, Perú, al igual que Francia, fueron territorios bastante relevantes en la vida de César Vallejo, puesto que marcaron varios recuerdos y vivencias en su historia. Uno lo vio nacer y el otro lo albergó y lo vio despedirse de este mundo. El título, como hemos dicho, podía ser Nos habíamos choleado tanto. Muchas veces se ha dicho que Lima mira al resto de las regiones con desprecio y el resto de las regiones mira a Lima con rencor. Eso de alguna manera engloba lo que pasa todos los días en los niveles sociales en nuestro país. Hace poco veíamos a una ingeniera cholear a una trabajadora de caminos. Estos episodios se repiten, pero evidentemente, y estamos seguros, que si nos miráramos con una mayor atención al espejo verdadero social, nos daríamos cuenta que muchas veces estamos despreciando, descalificando, discriminando al otro, que es tan peruano como tú. Beto Villar se metió en este tema, porque creemos que es importante. La corrupción es muy importante, pero socialmente nosotros logramos dividirnos permanentemente, estar en dos lados, arriba y abajo. ¿Por qué? Por el color de la piel, porque vives en un lugar y no en otro, porque estudiaste en un lugar y no en otro. Así nos reconocemos de manera de exclusión los peruanos, lamentablemente. Beto Villar ha investigado este tema, lo ha mirado socialmente y este es el resultado. En la actualidad, la discriminación que se da por clases sociales, el ser pobre y el ser rico, el trato de manera diferente, la falta de oportunidades para las personas pobres, es reconocible en la obra de César Vallejo y llega a mantenerse presente en nuestra actualidad. ¿No lo crees así? Analicemos los siguientes casos. Por ejemplo, ¿alguna vez en la escuela, colegio o un sitio público escuchaste a algunos alumnos decir palabras como cholo, serrano, indio, chuncho, negro y muchas palabras más?